Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Cáritas Diocesana de Toledo, aquí en Canal Diocesano de Televisión. Todos los bautizados estamos llamados a la caridad, y de caridad, de cómo está organizada y de los recursos que tiene Cáritas Diocesana de Toledo aquí en la Archidiócesis de Toledo, vamos a hablar hoy aquí en este programa. A finales del mes de junio, acompañados por el señor arzobispo, don Francisco, presentábamos el proyecto Cor Jesu, la red de economatos, que es la respuesta de la Iglesia a la pandemia, a la emergencia del coronavirus. Como dijimos la semana pasada en este programa, las necesidades se han multiplicado por 3 en esta pandemia y 1 de cada 3 familias y personas llegan por primera vez a Cáritas. Por eso presentamos y vamos a dar a conocer hoy en lo que es la entrevista la red de economatos. Me acompaña aquí en los estudios de Canal Diocesano la coordinadora del área de animación del territorio, María del Carmen Fernández, Mamen, y el responsable del proyecto Cor Jesu, Francisco Cano. Hola, Paco. Hola, Mamen, en primer lugar, los economatos no es un recurso nuevo para Cáritas Diocesana de Toledo, porque hace 5 años aproximadamente se inauguró el primer economato de la Archidiócesis de Toledo, el que está en el Centro Beato Cardenal Sancha, que si todos recuerdan es fruto de una jornada de pastoral, de las primeras jornadas de pastoral que todos los años se celebran en enero aquí en nuestra diócesis. Mamen, ¿qué es un economato? Bueno, pues un economato principalmente es la herramienta de la acogida. Y bueno, pues es una especie de supermercado donde las personas que lo necesitan, que tienen carencia de recursos o de, bueno, pues otro tipo de carencias, van allí a recoger los alimentos que necesitan. Digo especie de supermercado porque no hacemos intercambio económico. Los alimentos y los productos que allí ofrecemos están valorados o bien en euros o bien en puntos, pero nunca la persona debe abonarnos nada de dinero. Simplemente es pues para que los voluntarios y los técnicos que estamos allí eduquemos a esas personas a dar valor a los productos y hacer pues unas compras para una alimentación sana, para comprar unos productos de higiene personal, de limpieza de la casa, pues para que lleven una bolsa completa, un carro de la compra completo y educativo sobre todo. Todas las personas que llegan al economato pasan antes por la trabajadora social, es decir, que habrá personas que piensen puedo ir libremente al economato, ¿no es así? No, como bien he dicho, es una herramienta de la acogida. El economato ha salido como respuesta a toda la pandemia que hemos tenido, entonces los voluntarios pues ya, si queremos hacer una buena acogida, un buen acompañamiento, preparar bolsas de alimentos, preparar todos los lotes, nos llevaba muchísimo tiempo. Entonces, bueno, pues decidimos ofrecer como herramienta estos economatos donde el voluntario de las acogidas, junto con los técnicos, pueda escuchar, pueda dar la mano a todas aquellas personas que acuden a nosotros por alguna necesidad y derivarles al economato a coger los productos que ellos necesiten. Paco, ya sabemos lo que es un economato, ¿por qué surge ahora el proyecto Cor Jesu? Bueno, pues surge pues un poco lo que estábamos hablando, por la situación de pandemia, por la experiencia que ya se tiene de Cáritas, cuando los tiempos difíciles, cómo afecta a muchas familias y cómo esas familias pues, deben de ser atendidas también pues, en una ayuda en la alimentación, en el acompañamiento que le hace Cáritas, que es un acompañamiento integral, pues bueno, pues también el tema de la alimentación. Y surge el tema del economato un poco también para guardar un poco la privacidad de esas personas, ya que al economato, como estamos diciendo, van con una cita previa, donde son atendidos personalmente, donde se evitan las colas de que estén esperando en la entrada para que se quede públicamente que está asistiendo a Cáritas, evitamos todo eso. Creemos también que en la forma de entregar alimentos lo hacemos también de una forma también donde ellos se pueden sentir mejor, porque no es algo que se les da, por lo que buenamente los voluntarios podamos creer, sino que se les da a elegir, entre una amplia gama de productos, tanto de alimentación como de higiene y limpieza del hogar,
y bueno, pues tratamos un poco, en definitiva, con los economatos en estos tiempos difíciles y donde las personas lo necesitan más, pues de hacer un servicio que sea mucho mejor y de mayor calidad. En los economatos hay productos básicos. Cuando entras ha dicho Mamen que es una especie de supermercados, entre comillas, pero no hay de todo, son básicos, ¿no? Eso es, son productos básicos, productos de alimentación como pastas, legumbres, bueno, pues un poco de todo, de lo que es lo básico, y bueno, pues también ampliamos lo que es la gama pues a congelados, a refrigerados, o sea que también tener esos locales un poquito más preparados nos permite ofrecer también una gama diferente de productos a lo que se les puede ofrecer con una bolsa de alimentos. Mamen, los economatos suponen también un cambio en la forma de actuar de los voluntarios, que son el pilar de la acción social también de Cáritas. ¿Qué papel tienen los voluntarios en los economatos? Bueno, pues los voluntarios en el economato, como en cualquier proyecto de Cáritas, forman parte del esqueleto. Esto es llevar un supermercado, aunque digamos especie de, pero es un supermercado donde tienes que abastecer productos, donde tienes que dar respuesta a unas necesidades. Entonces el equipo de voluntarios, bueno, pues tenemos un voluntario que se encarga de la TPV, otro voluntario que se encarga de la reposición, que le llamamos jefe de almacén, otros voluntarios que realizan el acompañamiento voluntario, es decir, no se impone a nadie de las personas que van a hacer allí la compra, hacen el acompañamiento por el circuito del economato, asesorándole si tenemos alguna oferta o si no conocen algún producto, porque no todos son españoles las personas que van allá a comprar. Entonces, bueno, pues les hacen una presentación del economato y les van ayudando a cubrir los puntos o los euros que se les ha concedido desde su parroquia. Esos son otro grupo de voluntarios que hacen el acompañamiento. Ahora, bueno, pues por este periodo que estamos pasando, pues tenemos también otro voluntario que se encarga de la toma de temperatura, de ofrecer una mascarilla. Bueno, pues ese es el equipo que forman los voluntarios, y luego, sobre todo, para ellos es un aprendizaje muy bueno, sobre todo el estar tan cerca de la necesidad, porque ahora, por desgracia, lo estamos viviendo mucho y podemos observar cómo aprovechan el dinero o los puntos que se les ofrecen en una buena compra, o si realmente no lo necesitan, los voluntarios ya están aprendiendo a valorar esa compra que se llevan, y siempre nos dicen, uy, en esta casa no tienen tanta necesidad como parecía. Claro, porque cuando uno entrega la bolsa de alimentos es como si estás entregando la entrada del cine, das la bolsa y sin embargo con los economatos hay un acompañamiento, hay una conversación, ¿no? Permite un poco más cercanía. Sí, permite cercanía y permite conocimiento. Y como yo siempre digo, es un conocimiento ajeno a la acogida. Cuando las personas van a la acogida, vuelcan su corazón y nos cuentan todos sus problemas. En el economato nos cuentan otro tipo de problemas. Por eso es muy importante la coordinación entre los voluntarios del economato, con el técnico, con la acogida, porque siempre se obtiene muchísima información, tanto en un sitio como en otro. Paco, desde finales bueno, ya con la pandemia, cuando se declaró el estado de alarma ya de Cáritas, con impulso de don Francisco, se ha estado trabajando en el proyecto Cor Jesu. Va a ser una de las grandes redes de economatos de España, ¿no? Cuéntanos en estos momentos cuántos hay y cuáles son los que están próximos a inaugurarse. Sí, pues a los 4 que ya había existentes en la diócesis y que han creado esta experiencia, pues ya están inaugurados y en funcionamiento un economato en la ciudad de Toledo, llamado José Rivera, y en la localidad de Yepes. Y próximamente se inaugurarán en el Viso de San Juan, en Yuncos, en Sonseca, en Villacañas y en Oropesa. Y también están en proceso, porque bueno, algunos están en obras, otros están en proceso también para empezar a equiparse, pues son Mora, Ocaña, que se me falla un poco la memoria, Mora, Ocaña, Madridejos, Argés, son un poco los que están ahí. Cuando habéis ido y habéis presentado a los sacerdotes, incluso a los voluntarios, la red de economatos,
¿Cuál es la primera impresión? Porque aquí pues es como cuando hablábamos de diaconía, al principio pues era como un poco de que se asustaban los voluntarios que no iban a ser capaces de implantarse y al final pues... Sí, al principio, y además es curioso ver el proceso, ¿no? Porque al principio sí que es verdad, porque claro, llegamos con una cosa que lo hace más difícil, ¿verdad? Que lo hemos hablado alguna vez, porque bueno, estamos acostumbrados a nuestra dinámica ya a hacer la bolsa y de repente viene alguien que te dice que tienes que gestionar un almacén, que tienes que llevar un control de ese stock y todo eso, y que bueno, hay que educar, hacer un local, ponerle decente y demás, pues todo eso, claro, crea una complicación, ¿no? Pero bueno, también la experiencia que hemos ido, según hemos ido trabajando con esos voluntarios y con esas parroquias, es que lo han ido gustando, ¿no? Va viendo cómo tiene también su significado todo eso, y a la vez aquellos economatos que ahora mismo están funcionando, pues están viendo cómo también es positivo y cómo ayudamos a esas personas que van a los economatos. Muy bien, ya por último, Mamen, una pregunta que quizás a lo mejor públicamente no lo hemos manifestado nunca. Cuando se declaró el estado de alarma a mediados de marzo, que parece que ya estamos acabando el año, pero parece que ha pasado mucho tiempo. Sí. ¿Cómo planificasteis desde el área de animación del territorio? Porque fue nuevo para todos. Pues a nosotros nos pasó pues como cuando planteamos el tema de Coyesu a los párrocos, un susto impresionante, porque decíamos, Dios mío de mi vida, cundió el pánico entre la gente a la que atendemos muchísimo, los teléfonos bueno, daba igual el día que fuera, o sea, llegó un momento que el personal de la animación en territorio no sabíamos qué día era, o sea, lo recordamos, cada vez que lo hablamos, lo recordamos como algo. Y bueno, pues en un momento dado nos sentamos, nos dijimos, ya, hay que planificarse, tenemos a 200 y pico familias o las que sean aquí en esta zona, otras 300 en esta otra zona, o sea, nos dividimos por zonas y vimos que lo que más estaban demandando pues eran en ese momento alimentos y nos volcamos con el tema de alimentos. Transformamos el economato en una sala de emergencias, donde bueno, pues tuvimos ayuda de Protección Civil también, para preparar bolsas, pues ya sabéis que no podíamos salir, no nos podíamos mover, nos teníamos que planificar por turnos también, para pues eso, planificar que venía el camión con todos los alimentos, colocar todas las bolsas, bueno, fue un poco, pero gracias a Dios tuvimos muchísima fuerza. Y dijimos, hay que tirar para adelante y hay que solucionar esto. Y bueno, pues fuimos un equipo, la verdad es que yo estoy muy orgullosa del equipo de animación, porque más que compañeros somos amigos, y cuando uno estaba abajo, porque ha sido muy duro para nosotros escuchar por teléfono todo lo que hemos escuchado, yo se lo digo a los compañeros, nos va a pasar factura porque hemos escuchado muchas cosas. Entonces cuando uno estaba un poquito más flojo, pues otro tiraba. Y hemos ido pues haciendo piña del coronavirus. Yo siempre digo que ha traído muchísimas cosas malas, pero también nos ha rascado un poquito en el corazón y nos ha dicho que tenemos que ser más caritativos, más solidarios, repartir más amor con los demás, que muchas veces nos íbamos para cada uno lo suyo y a los demás, y esto nos ha espabilado un poquito. Pues nada, ya ven que de repartir amor, de cómo se organiza la caridad, de cómo estamos dando respuesta desde Cáritas, que es la Iglesia, a la emergencia del coronavirus, pues estamos hablando. Gracias, Mamen, y gracias, Paco. Bien, gracias a ti, Mónica. La segunda parte de Diaconía está dedicada a Escuela de Formación. Si recuerdan, la semana pasada hablábamos de identidad y misión, hablábamos de qué era Cáritas, pues hoy nuestra palabra, la palabra que define Escuela de Formación, es organización, y lo vamos a hacer con don José María Cabrero, que es delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Toledo. ¿Qué tal, don José María? Muy bien, gracias. En la semana pasada con Balbi hablábamos de identidad y misión, y esta semana vamos a hablar, porque también es bueno conocer cómo está organizada Cáritas. ¿El ejercicio de la caridad exige organización? ¿No debería ser algo más espontáneo? Sí, es algo que a veces se escucha, ¿no? Como que
la organización ahoga el espíritu, más o menos viene a ser esa la objeción, ¿no? No, yo creo que las dos cosas son perfectamente compatibles. Voy a responder, me gusta hacerlo con algo preciso y nunca las palabras de los papas carecen de precisión, con un documento que ha pasado bastante desapercibido porque es al final del pontificado de Benedicto XVI, concretamente publicado el 11 de noviembre del 2012, es una carta apostólica motu proprio sobre el servicio de la caridad. Es decir, un motu proprio es un documento que nace del propio pontífice y es un documento breve de carácter jurídico para precisar algunas lagunas que existen en la normativa de la Iglesia, ¿no? Así lo dice el propio Papa en este documento, ¿no? Se titula Intima Ecclesia Natura, o sea, de la naturaleza esencial propia de la Iglesia, y trata sobre la caridad, ¿no? En el proemio dice esto: con el presente motu proprio deseo proporcionar un marco normativo orgánico que sirva para ordenar mejor, en líneas generales, las distintas formas eclesiales organizadas del servicio de la caridad, que está estrechamente vinculada a la naturaleza diaconal de la Iglesia y del ministerio episcopal. O sea, de todas las instituciones que hay en la Iglesia al servicio de la caridad, pues este documento quiere precisarlas, y para eso es un documento de tipo jurídico, así como las encíclicas son documentos de tipo mucho más formativo en el sentido general, ¿no? Tocan los aspectos más espirituales, también las hay sociales. Este es más de tipo jurídico. Y en el mismo proemio dice esto, ¿no? Todos los fieles tienen el derecho y el deber de implicarse personalmente para vivir el mandamiento nuevo que Cristo nos dejó, brindando al hombre contemporáneo no solo sustento material, sino también sosiego y cuidado del alma. Es un derecho y un deber del cristiano. A mí se me viene a la cabeza, abriendo un paréntesis, me viene a la mente un himno muy clásico, que además está muy vinculado, digamos, a Cáritas, en el sentido de que lo cantamos en el Jueves Santo durante el lavatorio de los pies, bueno, en más momentos, pero hay, que es, digamos, la expresión gráfica de diaconía, y que es este himno que dice: ubi caritas et amor, ibi Deus es. Donde está la caridad y el amor, está Dios. Bueno, pues parafraseando ese himno, podríamos decir: donde está el cristiano, está la caridad, y donde está la caridad, está Dios, ¿no? O sea que todo cristiano tiene que ejercer efectivamente la caridad espontáneamente. Espontáneamente viene del latín sponso suo. Yo no soy latinista ni nada, ¿no? Pero bueno, eso creo que no hierro al decirlo, ¿no? Sponso suo, por propio impulso. En nuestro caso el impulso no es nuestra manera de ser, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos impulsa a ejercitar la caridad. Y sigue el Papa. Asimismo, la Iglesia está llamada a ejercer la diaconía de la caridad en su dimensión comunitaria, desde las pequeñas comunidades locales a las iglesias particulares, hasta abarcar a la Iglesia universal. Por eso necesita también una organización como presupuesto para un servicio comunitario ordenado. Y cita la carta encíclica Deus Caritas Est. Una organización que a su vez se articula mediante expresiones institucionales. Y va a citar el Papa concretamente a Cáritas y además a los distintos niveles, ¿no? Cáritas nacional, Cáritas parroquial, que es la base, Cáritas interparroquial, la diocesana, y la nacional y la internacional, ¿no? Teniendo en cuenta que hay una organización, ¿no encorseta la caridad? Bien, eso puede ser lo que llamaríamos una de las posibles grietas de la caridad, en este caso referida a Cáritas, ¿no? Que la organización ahogue
el carisma que comentábamos hace 15 días, ¿no? Claro que hay ese riesgo. Ese riesgo puede surgir pues cuando se olvidan los motivos sobrenaturales que deben mover a Cáritas. Los papas no se cansan de ponernos en guardia de que Cáritas no es una ONG, en el sentido pues que se entiende una ONG, ¿no? Cáritas es la propia Iglesia, ya hemos repetido muchas veces. Cuando se abandona la oración, por ejemplo, cuando se abandona dentro de Cáritas la práctica de los sacramentos, cuando se tecnifica excesivamente Cáritas, es decir, los técnicos y en general los mismos voluntarios, el equipo directivo, priman los aspectos técnicos sobre los aspectos, diríamos, carismáticos, los aspectos que provienen de la gracia. En último término, cuando la institución es más importante que las personas, entonces, claro que ahoga claro que Cáritas, en este caso, se ahoga a sí misma, ¿no? Y se vacía de contenido. Y entonces la caridad muere porque se encorseta. Pero eso no tiene por qué darse. Eso es, pues eso son grietas que se han abierto en el muro de Cáritas, ¿no? Igual que el Papa San Pablo VI dijo en alguna ocasión que por los muros de la Iglesia ha penetrado el humo de Satanás, pues podríamos decir también, parafraseando, eso es que el humo de Satanás ha entrado por las grietas de Cáritas, ¿no? Cuando se pierde su sentido sobrenatural. Ya sabemos que hay una organización y ahora vamos a hablar de Cáritas Diocesana de Toledo. ¿Cómo está organizado Cáritas? Hay Cáritas Española, Cáritas Internacional. Cuéntenos cómo es la organización y cómo llegamos a Cáritas Diocesana de Toledo, que quizás muchas personas desconocen cuáles nuestras áreas, todos los programas que tenemos. Sí, bueno, la base de Cáritas es la parroquia. Incluso a nivel jurídico, el Papa en este documento habla de que en todas las parroquias debe existir Cáritas o una institución análoga, dice él, ¿no? El Cáritas no agota la caridad de la Iglesia, es obvio, ¿no? Pero es verdad que Cáritas es la institución de la propia jerarquía, ¿no? Entonces, Cáritas parroquial. Cuando conviene, procede, entre varias Cáritas, pues articularse organizadamente para prestar un servicio que individualmente no pueden ellas, pero a lo mejor sí pueden varias Cáritas, entonces se constituye la Cáritas interparroquial. Tenemos una Cáritas interparroquial en Toledo, pues en Talavera, que tiene una larguísima trayectoria ya y muy eficaz en ese sentido sobrenatural también, ¿no? Que tiene su equipo directivo y que funciona pues muy bien. Cuando los proyectos que se quieren desarrollar son más amplios y se necesita mayor, digamos, estructura, no en un sentido negativo, sino en un sentido positivo, de dar más cobertura a las personas, ayudarles más, pues entonces surgen las Cáritas diocesanas, cuyo presidente es el obispo. Después hay una Cáritas nacional, que es lo que llamamos Cáritas española. Pero cuidado, nosotros no tenemos una institución o una organización, para ser precisos en este momento, semejante a un banco, que nosotros dependemos de Madrid, ¿no? De la central de Madrid, no. Las Cáritas diocesanas son análogas a las diócesis autónomas. Entonces, su presidente no responde ante Cáritas española, su presidente, que es el obispo, en nuestro caso el arzobispo. La Cáritas española es una institución formada, creada, pues allá hacia mitad del siglo XX, parece que en el año 1957, si no recuerdo mal, para coordinar esfuerzos y servicios en favor de las propias Cáritas diocesanas. De hecho,
no tienen ellos propiamente muchos proyectos, muy poquitos, algunos de orden internacional, porque ellas lo que prestan es un servicio de asesoramiento, de documentación, de apoyo, en muchos aspectos y muy eficaz a las Cáritas diocesanas. Por lo tanto, la Cáritas diocesana, con su presidente, que es el arzobispo, tiene su absoluta autonomía. El arzobispo lo que hace naturalmente pues, es delegar su autoridad la autoridad nunca la pierde, siempre es el presidente de Cáritas, ¿no? Pero a efectos prácticos, pues en un equipo directivo, nosotros, la actual directiva de Cáritas, pues le presentó al arzobispo, a don Braulio, una remodelación de los estatutos van modificando, pues se van adaptando también a los tiempos, lógicamente, ¿no? Y entonces ahí pues se vio, con respecto a los anteriores, qué organismos eran buenos modificar, cuáles dejar, cuáles incorporar, y entonces ahora está con un equipo directivo que lo forma un delegado episcopal que nombra el arzobispo por tiempo indefinido hasta que él decide cambiarlo, y luego un director de Cáritas, un secretario general y un administrador que en los estatutos actuales de Cáritas están establecidos por 4 años, renovables por otros 4, porque entendemos que es bueno que cambie, no instalarse ahí, pero bueno, siempre a juicio del arzobispo, el arzobispo es que determina, ¿no? Luego hay una asamblea general, que son órganos consultivos, ¿no? En la Iglesia las asambleas, los consejos, etcétera, son siempre consultivos en general, ¿no? Del arzobispo, también en Cáritas pues lo son así, ¿no? La Asamblea General y un consejo de Cáritas que se viene a reunir cada 4 veces al año. Y luego pues viene lo que tú comentabas antes, ¿no? Pues todas las áreas de Cáritas diocesana, que pues son más de 40, bastante más de 40, y que, bueno, pues aquí tenemos el plan anual, todos los años editamos un plan anual y se determina aquí, bien explicado para el que lo quiera conocer, todo viene en la página web de Cáritas, pues vienen todos los proyectos, aquí no da tiempo a explicarlos, ¿no? Tenemos áreas y dentro de las áreas los proyectos, ¿no? Las áreas son personas sin hogar, familia, animación del territorio, economía social, cooperación, formación, inclusión, empleo, sociosanitaria, territorial, administración y comunicación, ¿no? Y ahí se inscriben los proyectos. Pues de estos proyectos y de estas áreas vamos a ir hablando en las próximas semanas aquí en Diaconía. Nosotros, muchas gracias, don José María. Nosotros ya hemos llegado al final del programa Diaconía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.